En este video vamos a estudiar la forma de factorizar el trinomio que ves en pantalla mediante el trinomio de la forma ax elevado a la 2n más bx a la n más c. Iniciemos. En primer lugar, debes tener en cuenta que deben cumplir con las condiciones de esta forma. Después de ordenado, el primer término debe ser diferente de 1. Acá puedes apreciar que tenemos el número 8, que es diferente de 1. En segundo lugar, la letra que aparece en el primer término debe tener exponente par y esa misma letra en el segundo término debe tener un exponente igual a la mitad del exponente que aparece en el primer término. Si observas bien, acá tenemos x a la 2 y esa misma x aparece en el segundo término elevado a la 1, que es la mitad. Por lo tanto, cumple con las condiciones de este trinomio para hacer la factorización. ¿Cómo vamos a proceder? Vamos a colocar igual, colocaremos dos paréntesis y estos paréntesis los vamos a completar de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a multiplicar ese número que es diferente de 1, lo vamos a multiplicar por el último número, por el último término. En este caso tenemos 15 por 8 y esta multiplicación la vamos a tener en cuenta en el proceso de factorización. 15 por 8 obtenemos 120, es decir que no trabajaremos con el 15 sino con el 120. Ahora bien, vamos a colocar el primer término del trinomio en los dos paréntesis. Vamos a colocar 8x, pero no vamos a colocar el exponente. Vamos a colocarlo con el exponente que aparece para la letra en el segundo término, es decir, a la 1. Colocaremos 8x como primer término en ambos factores. Y estos dos factores los vamos a dividir entre ese número que es diferente de 1. Es decir que el 8 lo vamos a colocar 3 veces. Y la letra, recuerda, la vamos a colocar con la letra que aparece en el segundo término del trinomio, x a la 1. Los signos los manejaremos de la misma forma que en la factorización del trinomio de la forma x a la 2n más bx a la n más c, en donde el signo del segundo término lo colocaremos para el primer factor y la multiplicación de signos del segundo y tercer término la colocaremos como signo de el segundo factor. En este caso tenemos más por más, más. Ya hemos organizado nuestros signos. Observamos los signos que nos ha quedado. Tenemos signos iguales, porque en ambos casos nos dio positivo. Y signos iguales en reducción, sabemos que nos indica que hay que hacer una suma. En este caso, esa suma debe ser igual al coeficiente del segundo término. En este caso la suma debe ser igual a 22. Pero estos dos números que estamos buscando, que sumados dan 22, los vamos a multiplicar también y su producto nos debe dar el último número del trinomio. En este caso no 15, sino lo que nos dio la multiplicación, que es 120. Entonces buscaremos dos números que sumados nos den 22 y que multiplicados 120. Tú puedes decir en este momento que el 120 es un número muy grande, muy alto, por lo tanto podemos hacer un procedimiento para encontrar los dos números de una manera muy sencilla. Vamos a descomponer el 120 en factores primos. Tenemos que la mitad de 120 es 60, la mitad de 60 es 30, la mitad de 30 es 15, 15 tiene tercera que es 5 y 5 tiene quinta que es 1. Recuerda, cuando el último número es muy grande o lo ves muy grande, lo puedes componer en factores primos para encontrar los dos números que necesitas. Entonces, estamos buscando dos números que sumados nos den 22. Ya sabemos que esta multiplicación nos va a dar 120. Entonces lo que vamos a hacer es formar grupos, formar dos grupos con estos factores primos, los cuales vamos a multiplicar y esos dos numeritos nos deben sumar 22.
Ejemplo, si multiplicamos los tres primeros números que vemos acá, tenemos 2 por 2 por 2 es 8. Y multiplicamos los dos últimos, 3 por 5, 15. Mira que los dos grupitos que hemos escogido los hemos multiplicado para obtener dos números, el 5, el 8 y el 15. Si hacemos la suma de estos números, tenemos que 8 más 15 es 23. No nos sirve, porque la suma nos tiene que dar 22. O sea que tenemos que volver a escoger otros grupos de números de tal forma que si multiplicamos el primer 2 por el 5, obtenemos 10 y luego multiplicamos los tres números que nos han quedado, 2 por 2, 4 por 3, 12. Y aquí puedes observar que el 10 más el 12 nos da 22, o sea que cumplen con la condición. Acá tienes que buscar los grupitos de números hasta que sus multiplicaciones te den los dos números que necesitas. Vamos a colocar en primer lugar el 12. Recuerda que solemos colocar en primer lugar el mayor. Luego colocaremos el 10. Sumados dan 22, multiplicados dan 120. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a extraer factor común de los paréntesis para poder simplificar este denominador. No puede quedar allí. Si miras, en el primer factor tenemos 8x más 12. Tanto el 8 como el 12 son divisibles entre el 4. Entonces el factor común para ese primer factor es 4, que divide tanto al 8 como al 12 para obtener 8 dividido entre 4, 2, tenemos 2x, más 12 dividido entre 4, 3. Ya hemos sacado factor común para el primer factor, que es 4. Ese 4 todavía no simplifica el 8 en su totalidad, por lo tanto miremos el segundo factor, tenemos un 8 y un 10, ambos divisibles entre el 2. 8 dividido entre 2, 4, y tenemos 4x, más 10 dividido entre 2, 5. Y así ya hemos factorizado con factor común el numerador con el único objetivo de simplificar el denominador. Si miras, los números que hemos sacado de factor común es 4 y 2. 4 por 2, 8. Simplifican al 8 que está en el denominador. ¿Qué significa esto? Que hemos obtenido 2x más 3 por 4x más 5 como respuesta a la factorización del trinomio. Nos veremos en un siguiente video. Chao.